Buenos días, estimados padres de familia, queridos estudiantes, esperando siempre que se encuentren bien en casa en compañía de sus queridas familias. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, la semana 13, día 3, el área que vamos a trabajar, personal social, nuestra actividad del día de hoy, ¿cómo son nuestras manifestaciones culturales? Parte 2. Muy bien, mis estimados estudiantes, para nuestra sesión del día de hoy debemos tener listos nuestros materiales de trabajo y nuestros recursos de esta plataforma. El desarrollo de la actividad. En la actividad anterior identificaste las manifestaciones culturales que tiene tu familia por ser parte de una comunidad y región. En la actividad de hoy conocerás la historia de un peruano que aprendió de niño a valorar las manifestaciones culturales de su familia y que de adulto las difunde dentro y fuera de nuestro país. El trabajo del día de hoy será un insumo para una historieta que escribirás posteriormente, donde darás a conocer la importancia de la diversidad cultural de nuestro país y tu compromiso personal de vivir respetando y valorando esa diversidad. Para poder desarrollar nuestra sesión del día de hoy, te presento nuestro propósito. La meta del día de hoy es explicar la importancia de aprender y mantener las manifestaciones culturales de nuestra familia. Asimismo, reflexionarás acerca de la forma en la que la discriminación afecta a las personas. Chicos y chicas, para iniciar la actividad, te invito a leer el siguiente caso. Ahí te presento el caso. Carmelo es un músico reconocido. En su arte ha fusionado el hip hop con el idioma quechua y la música andina y amazónica. A través de su música difunde el idioma quechua. Ha realizado presentaciones en el Perú y en diversos países del mundo. Cuenta que la idea de juntar el hip hop y el quechua surgió de los recuerdos de su infancia, cuando tuvo que viajar de Lima a la sierra para vivir con su abuela. Ella le enseñó a hablar el quechua para defenderse de los niños de su edad, que lo insultaban en esta lengua. También aprendió las labores agrícolas y otras tradiciones de la comunidad. Cada vez que le gustaba más la cultura de su abuela y quería ser parte del pueblo, usaba poncho y el chullo. Pues en los Andes del Perú, el clima es gélido y en ciertas épocas del año llueve bastante. Por ello, los pobladores de esas zonas requieren abrigarse mucho. En ocasiones son prendas elaboradas por ellos mismos, como los ponchos y los sombreros para protegerse del viento y del frío. Actualmente, él y otros artistas en sus composiciones expresan lo característico de la cultura andina. Reconocen que a veces las personas son discriminadas por expresar y defender su cultura. Ante esta situación, recomienda conocer, valorar, difundir y practicar nuestras manifestaciones culturales. Muy bien, mis queridos estudiantes, hemos analizado, hemos leído el caso de Carmelo, ¿no es cierto? Que nos dice que es un músico muy reconocido. ¿Por qué es reconocido? Porque él ha fusionado el hip hop con el idioma quechua, ¿no es cierto? La música andina y la amazónica. También nos cuenta cómo ha vivido, ¿no es cierto? Se ha trasladado de Lima hacia la sierra, tuvo que vivir esa cultura de la sierra, ¿no es cierto? Las manifestaciones culturales, las tradiciones y posteriormente, ¿no es cierto? En la actualidad, él se dedica a esto, ¿no es cierto? A la fusión del hip hop con el idioma quechua. Muy bien, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿A qué se dedica Carmelo? ¿Qué manifestaciones culturales aprendió cuando vivió con su abuela? ¿Por qué tuvo que aprenderlas? ¿Cuáles crees que son las manifestaciones culturales que practica actualmente? ¿Qué problema reconoce el artista?
¿Qué recomienda al respecto? Vamos a responder esas preguntas en nuestro cuaderno de trabajo, ¿no es cierto? En el cuaderno que estamos trabajando o en una hoja de reuso. Como has leído y reflexionado, este artista es una persona que conoce y valora las manifestaciones de la cultura andina, entre ellas el idioma quechua, y expresa mediante su música. Ten en cuenta que la discriminación es el trato diferenciado e injustificado que se da a una persona o grupo debido a una característica particular, como por ejemplo, color de la piel, origen, etnia, idioma u otro, limitando el ejercicio de sus derechos individuales o colectivos. Sigamos reflexionando sobre el caso. Completa el siguiente cuadro. Puedes hacerlo con ayuda de un familiar. Observemos el cuadro, dice. Situación: su abuela le enseñó a hablar el quechua. ¿Para qué le enseñó su abuela a hablar el quechua? Para defenderse de los niños de su edad que lo insultaban en esta lengua, ¿no es cierto? Vamos a responder estas preguntitas. Primera pregunta: ¿Carmelo habrá aprendido el idioma quechua solo para defenderse? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá aprendido él solo para defenderse de sus compañeros que le insultaban en quechua? Respondan sus opiniones en el cuadro. ¿Por qué consideras que los niños lo insultaban? ¿Por qué creen ustedes que los niños lo insultaban en el idioma quechua? ¿Consideras que los niños lo discriminaban al insultarlo? ¿Ustedes consideran que los niños lo discriminaban al insultarlo? ¿Por qué? Vamos a argumentar nuestra respuesta en el cuadro. ¿Qué opinas de la decisión de Carmelo de aprender el idioma quechua? Dejen sus opiniones en el cuadro, ¿no? Vamos a completar nuestro cuadro a través de estas preguntas. ¡Qué bueno! Pudiste reflexionar sobre cómo algunas acciones o actitudes de las personas pueden afectar las emociones o los derechos de otros. Le invitamos a leer el texto. ¿Sabías que? Ahí tenemos el texto. ¿No es cierto? Que lo vamos a encontrar disponible en la sección de recursos de la plataforma de la web que estamos trabajando. Al leer el texto, te recomendamos que escribas las ideas importantes, ya que te servirán para tus reflexiones más adelante. ¿Sabías qué? Vamos a leerla, a ver. El Perú es un país de muchas lenguas. En el Perú, según cifras oficiales, se tiene aproximadamente 48 lenguas indígenas u originarias, y todas ellas son importantes por ser vehículo de comunicación de todas las culturas. El Perú tiene gran cantidad de lenguas, ¿no es cierto? Nos dice que tiene 48 lenguas indígenas y originarias, entre las que más conocemos es el quechua, es el aymara, ¿no es cierto? En la selva, en la región selva también tenemos la chaninca y otras lenguas que en total van a sumar 48 lenguas indígenas u originarias. Todas las lenguas son importantes, independientemente de cuántas personas las hablen. Hay lenguas que son habladas por muchas personas, como el quechua, que es hablado por casi 4 millones, y hay otras que son hablados por pocas personas, como el charanagua, que es hablado por 600 personas, ¿no es cierto? La Constitución Política del Perú en su título 1, capítulo 1, artículo 2, menciona los derechos fundamentales de la persona entre los cuales tenemos los siguientes derechos que protegen nuestra identidad y diversidad cultural. A la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, texto, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otro índole. A su identidad étnica y cultural
El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Es una parte que hemos aprendido, ¿no? ¿Sabías que el idioma es muy importante y que tenemos gran variedad de idiomas en todo el país que debemos de valorarlo y seguir practicando? Para conocer un poco más sobre el tema, el Ministerio de Cultura, nosotros tenemos ahí unos enlaces, dos enlaces que va a aparecer en la web, vamos a ingresar y nos vamos a informar un poco más, vamos a conocer un poco más acerca de este tema. Ahí te presento los dos enlaces, ¿eh? Vamos a ingresar en la sección de recursos y vamos a entrar en ese enlace y vamos a conocer un poco más. Ahora, reflexiona y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Conoces alguna persona que haya sido discriminado por su origen o por expresar sus manifestaciones culturales, como danza, música, comida, vestimenta y entre otros? Ustedes van a responder ahí su pregunta en su cuaderno, no sé si conocen. ¿Qué opinas al respecto? Y me dejan su opinión argumentada. Ahora, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó que de acuerdo con una encuesta realizada con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, 1 de cada 3 peruanos ha sufrido discriminación, entre otras razones, por expresar su cultura como la música, danza, vestimenta, lengua, arte y otros. Muy bien, mis queridos estudiantes, ya después de haber analizado el texto, ¿no? Después de haber profundizado un poco más con los enlaces, llegamos a la parte de reflexión, ¿no es cierto?, acerca del problema que hemos leído. Vamos a completar el siguiente cuadro. El aspecto, la discriminación cultural. La primera pregunta. ¿Consideras que la discriminación cultural es un problema? ¿Ustedes qué creen? ¿Será un problema o no será un problema? Si ustedes me dicen que sí es un problema, explican por qué, argumentan por qué es un problema la discriminación cultural. ¿Cómo crees que se manifiesta la discriminación cultural? Puedes proponer un ejemplo, ¿ya? Vamos a proponer un ejemplo ahí. ¿Cómo crees que se manifiesta la discriminación cultural? ¿Afecta algún derecho? ¿Ustedes qué dicen? ¿Afecta algún derecho, sí o no? Sí afecta algún derecho, ¿no es cierto? ¿Cuál? Ustedes colóquenme ahí cuál es el derecho que se vulnera en este caso. ¿Qué podemos hacer para evitar situaciones como las que has descrito no se sigan dando? Debemos haber una alternativa de solución. Cada uno de nosotros colocamos ahí nuestra alternativa de solución. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar situaciones como la que ha descrito, ¿no es cierto?, en los textos que hemos leído. Ahora que has reflexionado acerca del problema de la discriminación, escribe una propuesta de acción que ayudes a vivir respetando y valorando la diversidad cultural en nuestra localidad o región. Ten en cuenta los siguientes criterios. Las acciones deben contribuir a generar un ambiente donde se respete y valore la diversidad de la cultura de tu familia, localidad o región. Las acciones deben favorecer al bienestar de todas las ciudadanas y los ciudadanos de las diferentes culturas de tu localidad o región. Las acciones deben ser importantes al momento de generar un ambiente donde se respete y valore la diversidad de la cultura de tu familia, localidad o región. Las acciones deben estar relacionadas con el cumplimiento de un derecho o una norma. Ya hemos reflexionado, ¿no es cierto?, acerca del problema de discriminación. Vamos a escribir unas propuestas de acciones, ¿no es cierto?, con estos 3 aspectos que tenemos ahí. Ahora sí,
Para revisar tu propuesta que has escrito, utiliza la lista de cotejo. Ahí te presento la lista de cotejo. Criterios. Tenemos 4 criterios. Ustedes me van a colocar ahí si han logrado o no. ¿Sí o no? Los criterios. Las acciones propuestas contribuirán a generar un ambiente donde se respete y valore la diversidad cultural de mi localidad o región. Las acciones propuestas favorecerán al bienestar de todas las ciudadanas y los ciudadanos de las diferentes culturas que existen en mi localidad o región. Las acciones propuestas son importantes para respetar y valorar la diversidad cultural de mi localidad o región. Ustedes colocan sí o no. Las acciones propuestas velan por el cumplimiento de un derecho o norma. Si ustedes han cumplido con todos estos criterios, colocan sí. Si creen que no han cumplido con estos criterios, colocamos no. Mis queridísimos estudiantes, con tu familia, coméntales tus reflexiones sobre el caso de Carmelo y por qué tuvo que aprender el idioma quechua. Pregúntales si han experimentado situaciones similares. Registra sus comentarios. Y reflexionen juntos sobre el cuadro que elaboraste sobre la discriminación. Préstales la propuesta de acciones para contribuir a vivir respetando y valorando la diversidad cultural de las familias, de tu localidad o región. Pídeles sus comentarios y, de considerar necesario, mejora tu propuesta. Escriban un compromiso o mensaje para vivir respetando y valorando la diversidad cultural de tu localidad o región. Muy bien, mis queridísimos y estimados estudiantes, de esta manera hemos culminado nuestro trabajo del día de hoy, esperando siempre que se encuentren bien y que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle un like. Que tengan un bonito día y muchos abrazos virtuales para cada uno de ustedes.